Hola gente, ¿cómo están? Con el reciente y controversial final del manga de Kaiju 8, el tema de los malos finales en los mangas volvió a salir a la luz. En aquel video mucha gente me dejó sus teorías de por qué creían que el manga había terminado así. E incluso yo les pregunté a los subs de este canal por qué creían que los mangas tienen finales tan malos. Luego de ya haberme leído un par de mangas, principalmente de la demografía shonen, además de indagar un poco en cómo funciona la industria, he recopilado un par de razones por las cuales tu manga favorito seguramente tuvo o puede tener un mal final. Así que sin más, comencemos. Uno de los motivos más tristes y frustrantes por los que un manga puede tener un mal final es la cancelación repentina de la obra. En Japón las revistas de manga funcionan básicamente como funciona la televisión. Si no generas audiencia o buena recepción, te cortan. Para eso existe el llamado Bottom 5, donde se rankean los mejores 5 capítulos de la semana en dicha revista, así como los 5 peores. Lamentablemente, si estás en esta última categoría o tu manga no vende bien sus tomos recopilatorios, puede ser cancelado básicamente sin previo aviso. Esto es muy común con mangas que apenas van empezando, y hace que incluso los lectores a veces nos dé miedo adentrarnos a obras que tienen 3 o 4 capítulos, porque en una de esas Shueisha de repente nos va a decir: ¿qué crees, güey? El manga ya se acaba dentro de 3 capítulos. Lo más injusto de este sistema es que ni siquiera depende de la calidad del manga. Este puede tener un arte increíble, ideas innovadoras, buenos personajes, y puede ser cancelado simplemente por no cumplir con los números esperados. Por lo menos a veces se le da al autor la oportunidad de cerrar su manga en 1 o 2 capítulos, y ya si se pone listo en el tomo recopilatorio puede llegar a extenderlo. Pero pues hay que ser honestos, para una obra que se tiene pensado que dure años, pues darle un final tan abrupto termina afectando bastante la obra, haciendo que varios arcos argumentales, varias tramas y personajes se queden simplemente en el aire y se sienta que todas las ideas, al igual que los conflictos, terminen por no ser resueltos de forma satisfactoria. Quizá pueda haber la excepción a la regla y algunas hasta incluso este final les haya beneficiado. Además, incluso le pasó a obras grandes. Hay muchos que tienen la teoría de que, por ejemplo, mangas como Bleach fueron ordenados que se cancelaran debido a que el manga siempre aparecía en el bottom 5 en su arco final. Pero en el caso de ese final, es difícil saber si se ordenó la cancelación porque el manga estaba yendo pésimo o si el manga estaba yendo pésimo porque fue cancelado. Sea como sea, todo este sistema demuestra lo injusto que puede ser la industria del manga, ya que al final del día hablamos de un negocio. Otro gran culpable puede ser el ritmo de publicación. Muchos mangakas trabajan bajo un calendario bastante culero. Un capítulo semanal puede que no te parezca mucho hasta que consideras que tienes 6 días para escribir, dibujar, entintar, mandar a revisión y corregir de 15 a 20 páginas de guión, diálogo, diseño de personajes, escenarios y muchas más cosas. Claro, la mayoría de mangakas profesionales cuentan con un equipo de asistentes, pero aún así, ellos son los principales responsables de la obra. Este ritmo a la larga termina afectando la salud mental y física de los autores, lo que causa que eventualmente dañe también la narrativa de la obra, porque debido al estrés acumulado semana tras semana te puede generar obviamente una fatiga creativa. Las ideas que en un inicio tenías con claridad rápidamente pueden irse cegando debido a que tienes un montón de cosas en las cuales enfocarte. De hecho, aunque la calidad de los mangas puede ser bastante variada, es prácticamente un milagro que un manga llegue a tener un arco decente considerando bajo las extremas circunstancias en las que se llevan a cabo. Claro, hay casos en los que tienes mangas que son mensuales donde el autor tiene un poquito más de tiempo para trabajar, pero ahí también tienes que tomar en cuenta que los mangas mensuales por lo general en los capítulos son más largos. Si tomamos el caso por ejemplo de Yuki Tabata, autor de Black Clover, o de Sue Ishida, quien está escribiendo actualmente Shoujo Next luego de Tokyo Ghoul, te darás cuenta que son autores que están hasta cierto punto privilegiados. Tabata escribe aproximadamente unas 50 páginas de contenido cada 3 meses, por lo cual le da tiempo de ver a su familia y cuidar su salud. Y por su parte, Suishida prácticamente publica capítulo cada que quiere, debido a la mala experiencia que tuvo con su salud al estar escribiendo y dibujando Tokyo Ghoul. Incluso, lamentablemente, esto puede llevar a la cancelación de una obra porque pues muchas veces debido a las pésimas condiciones que genera el área del manga, muchos autores han fallecido sin ni siquiera darle un final a su obra, siendo uno de los más famosos el caso de Kentaro Miura, autor de Berserk, quien falleció lamentablemente por problemas de salud agravados por su rutina de trabajo, y eso que él no publicaba capítulos necesariamente muy seguidos. Como dijimos, este estrés puede generar que el mangaka simplemente se termine hartando de su trabajo, porque los mangas exitosos no es como que estén un par de años en publicación, no.
Tomen en cuenta Naruto, Bleach o incluso Boku no Hero, que llegaron a estar casi o más de 10 años en publicación continua, por lo cual puede que si los mangakas ya no tenían del todo contemplado su final, a la hora de intentar poner cosas sobre la mesa se terminen fastidiando y un poco escriban como Dios los dé a entender. Además de que esto no te da tiempo, cuidas el dibujo o cuidas el guión. Incluso a Gege Akutami se le hizo mucha burla en su tiempo de que sacaba capítulos prácticamente incompletos por su delicado estado de salud, pero es algo mucho más grave de lo cual mucha gente no se ha dado cuenta. Ahora bien, supongamos que no tienes tantos pedos de salud y no te cancelaron. Entonces, ¿qué puede salir mal aquí? Pues digamos que tomaste la idea de comenzar a escribir tu historia porque tenías un concepto bastante chingón, pero no le pensaste un final. A diferencia de muchas novelas o películas que tienen una estructura mucho más definida, los mangas, al extenderse por semanas, meses y años, se ven obligados a distribuir su historia de forma diferente. Esto provoca que algunos autores lancen su historia con una premisa interesante, pero sin tener idea de cómo terminarla. Y claro, al llegar al clímax las cosas no encajan bien. Esto se nota particularmente con mangas bastante largos, donde el autor puede que haya cambiado de opinión a la mitad del camino. Además, eso súmenle que los mangas están recibiendo constantemente retroalimentación del público, por lo cual a lo mejor un mangaka que planeaba darle cierto arco a un personaje, al ver la reacción del público, el editor lo termina presionando para que cambie ese destino. Esto hace que a veces tengamos giros forzados, Deus Ex Machina o soluciones bastante vagas que terminan decepcionando a los lectores. Ahora bien, puede ser la excepción a la regla y que no todos los malos finales sean fruto del caos, porque a veces sí, puedes que seas un autor que tenga todo súper planeado, milimétricamente calculado y que al final simplemente no sea un buen final, ya sea porque no seas un buen escritor o porque simplemente por más que tenías una ruta bien trabajada, el desarrollo no era lo que pedía la historia para estos personajes. Aunque claro, a veces la recepción de un final que ya estaba planeado puede ser más bien por una cuestión de las expectativas. A veces somos los propios fans los que nos hacemos ideas raras sobre cómo debe terminar la obra o qué elementos tienen que transcurrir cuando el autor a lo mejor nunca pensaba llegar a ese punto. Uno de los más grandes ejemplos de estos es Shingeki no Kyojin. Isayama, por lo que sabemos, tenía muy planeada toda su obra desde el inicio. Sin embargo, cuando llegó el final muchos lo odiaron, algunos con razones más justificables que otros. De nuevo, también tienes que saber a qué obra le estás pidiendo algo. Por ejemplo, no vayas a ver el final de Boku no Hero y estar diciendo: es que es un final de mierda porque los buenos ganaron y yo quería que al final, no sé, All for One destruyera todo el mundo y tuviéramos un final diferente. Por Dios, es un manga shonen de superhéroes. También tienes que saber a qué público y qué clase de obra estás consumiendo. Muchas veces los propios consumidores nos hacemos pajas mentales sobre qué creemos que es mejor para la obra. Y claro, es bastante sencillo verlo porque nosotros simplemente consumimos el capítulo ya terminado. Pero estarlo construyendo y planeando desde meses antes o incluso ya a la hora de escribirlo hace que tengas una perspectiva bastante diferente de la obra y con la cual el autor muchas veces no puede darse cuenta de los errores. Igual, a veces la respuesta puede ser tan sencilla como que simplemente un final ves malo y ya está. Puede ser que el autor no lo supo escribir, puede ser que se cansó simplemente del manga y dijo, ay, pues ya ahí se va. O que simplemente no se la pensó mucho y para él está conforme con este final. Porque sí, a veces las respuestas pueden ser mucho más sencillas de lo que parecen. E incluso con estos puntos que abarqué hay otros elementos que no estamos tomando en cuenta, como pueden ser los editores. Los editores pueden muchas veces alterar mucho el curso de la obra, ya sea para bien o para mal. Supongamos que Horikoshi genuinamente sí quería matar a Bakugo. Yo sigo diciendo que no y que simplemente lo hizo para baitear. Vamos a suponer que lo mató y de repente el editor le dijo, no güey, tú tienes que revivirlo, así que ahora me lo traes de vuelta con el Deus Ex Machina que se te ocurra. Y así pues ya termina cagando uno de los elementos de la obra final. Puede ser también un caso contrario. Supongamos que en el manga de Jujutsu era el editor el que le sugería a Gege matar más personajes para darle más realismo a la obra. La verdad no lo sabemos porque de nuevo es un mundo bastante complejo. Entonces la respuesta la verdad no es simple. Aunque también hay que decirlo, no todos los finales del manga son malos. Hay obras como Full Metal Alchemist, 20th Century Boys, Monster, Tokyo Ghoul, Alice in Borderland, etcétera, etcétera, que tienen finales bastante buenos. De hecho la mayoría, si nos ponemos a revisar, en realidad creo que tienen finales ok y hasta ahí. Pero dado todo lo que comentamos en este video, es un milagro que estos mangas siquiera lleguen a tener capítulos buenos debido a todas las circunstancias que rodean una obra. Al final su creación tiene muchas cosas implicadas: autores, editores, lectores,
el mercado, siendo prácticamente obras vivas, que están sujetas a cambios, tropiezos y decisiones que muchas veces no nos van a agradar a todos. Y bueno, gente, estas serían una de las razones por las cuales yo creo que los mangas tienden a tener malos finales. Si ustedes tienen alguna otra teoría o no están de acuerdo con alguno de los puntos, déjenmelo saber en los comentarios junto con sus mentadas de madre. Ahora sí, yo me despido, no sin antes recordarles que no me sigan, no se suscriban, no esperen otro video con las opiniones terroristas de internet. Se despide Rodga. Bye. El final de Shingeki sí es bueno, güeyes. Sí es bueno, ¿no? Aquí apoyamos al final de Shingeki.